Número 500. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy no puedo aquí mirar. Mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Un placer de estar de vuelta, aunque estaba cerca de Cancún y traté de llamar a doña Betty. Cuando por fin me dieron su número de teléfono, ella no contestó. Así que no pude hablarle para nada. Pero era un placer en estar ahí con hermanos en Acumal y fui a nadar con las tortugas. Yo como tortuga también. Así que fue un lindo tiempo. Un placer en verlos en esta mañana y vamos a comenzar con una palabra de oración. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tenemos de estar aquí reunidos en tu presencia. Gracias por esta hora que nos queda en delante y pedimos tu bendición, sobre todo en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Tomen asiento, por favor. Nuestro siguiente himno es el 229. 229. Nunca desmayes cuando haya afán, te cuidará el Señor.
sus fuertes alas te cubrirán. Señor, te cuidará el Señor, no temerás solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. Cuando flaqueare tu corazón, te cuidará el Señor. En tus conflictos y tentación, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verás solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. De tus riquezas Él te dará, te cuidará el Señor.
Muy buenos días, hermanos. Qué placer es verlos otra vez en esta mañana y qué placer es estar otra vez entre mis hermanos aquí. Ya quiero recordarles algunas cosas y no sé por qué no puse arriba donde tenía que estar, pero este sábado es el día para la limpieza. Este sábado, por favor, no se olviden de esta fecha desde las 9 hasta mediodía para esto. Anoche las damas ya tuvieron su reunión y a pesar que tuvimos 230, bueno, en verdad me dijo después que no se contó a Jake. Entonces era 220, sí. Las mujeres tenían 280, así que anoche yo le dije si era 23, entonces era 32 y ganamos, pero ella me dijo, bueno, entonces nosotros 82. Así que no se puede ganar con las mujeres. Muy bien. Día de limpieza este sábado. La próxima sociedad masculina va a ser el 16 de febrero y las damas otra vez a su reunión el 23 de febrero. Con esto traigo saludos de los hermanos en Acumal y muy pronto ya tendremos una graduación en Acumal también. Y hay varios en esta oportunidad que hablaron conmigo de dar su tiempo, su vida para servicio tiempo completo para el Señor y tenemos que recordarles a ellos también en nuestras oraciones. Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tenemos de estar aquí reunidos en tu presencia. Pedimos, Padre, tu bendición sobre todo en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Por favor, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno 174. 174. Con alma y voz te alabaré, y yo tus glorias cantaré. Adoro yo tu majestad, te alabaré por tu verdad. Verdad y gracia solo son en tu palabra, bendición. En tu palabra, bendición. Clame a ti por mi salud, me dio tu ley, poder, virtud. Reyes tres aquí darán, pues tu palabra escucharán. Y cantarán con dulces son las glorias de tu salvación. Las glorias de tu salvación. Señor, que luz y gloria estás, tu reino desde Santa Mar. Manos no verán el bien, mas tu piadoso das su ser. En toda mi tribulación me das, Señor, consolación. Me das, Señor, consolación. Pueden tomar asiento, por favor.
Les invito a abrir sus Biblias en la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Y a ningún versículo en particular porque voy a estar saltando en la introducción a esta epístola, pero si tienes abierto a segunda a Timoteo, entonces puedes ir rápido a cualquier versículo que cite. Vamos a orar. Padre, te ruego tu bendición ahora sobre la predicación de tu palabra. Úsala, te ruego, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Segunda a Timoteo. Es un libro bastante interesante en nuestro Nuevo Testamento, porque es la última cosa por lo que sepamos de que escribió el apóstol Pablo durante su vida aquí en la tierra. Esta epístola tiene un tema muy en particular. Aún se ve el tema en lo que yo llamo los versículos claves, que son 2 Timoteo 2, versículos 1 hasta 3. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hay muchos temas que son temas importantes que se encuentran en esta epístola. Solamente se anuncia por la cantidad de veces que usa ciertas palabras. Por ejemplo, fe, fidelidad y creer. Y la palabra fidelidad es fe, delidad. En griego es la misma palabra que fe. Un hombre fiel es un hombre de fe. Y se ve esto en 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que que en ti también. Se encuentra otra vez en capítulo 1, versículos 12 y 13. En capítulo 2, versículo 2. Hombres fieles. En 2 Timoteo 2:13. En capítulo 2, versículo 18. En capítulo 2, versículo 22. En capítulo 3, versículo 8. Y voy a cambiar de anteojos. Ya conseguí
anteojos nuevos, pero no me sirven para nada. En capítulo 3, versículo 10, capítulo 3, versículo 15, en capítulo 4, versículos 2 y 7. Otra palabra que se encuentra con frecuencia es sufrir o padecer o avergonzar o soldado o militar, las mismas palabras que tienen sentido de sufrimiento. Se encuentra en II Timoteo 1:4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. En 2 Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En capítulo 1, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En versículo 16 también, en 2 Timoteo 2:3-4, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ya vez tras vez en este libro habla de sufrimiento, 2 Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. En capítulo 2, versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Es evidente que Pablo aquí hace un llamado para sufrir. En versículo 15 de capítulo 2, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, después sufrido. 2 Timoteo 3:11-12, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Después, la tercera palabra que yo encuentro que es clave en entender esta epístola es predicar, enseñar, redarguir, reprender y la palabra doctrina. 2 Timoteo 1:7-8, enseguida él anuncia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. También, versículo 11 de capítulo 1,
del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Vez tras vez, él anuncia el tema de la necesidad de enseñar, de predicar la palabra de Dios. En 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En versículos 24 a 25, en 2 Timoteo 3:10, 3:16, en 2 Timoteo 4:2 a 3 y en 4:17, se encuentra todavía la idea que está en la mente de Pablo, que tenemos que estar predicando el evangelio, anunciando la verdad y enseñando a la sana doctrina. No debemos tomar ninguna de estas cosas como la única. No debemos mirar al hecho de evangelizar solo como nuestra responsabilidad. Tenemos que enseñar también. No debemos ver la doctrina de cualquier cosa como la única cosa que tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar toda la doctrina. Aun cuando Pablo definió lo que es la palabra de Dios, él dice en capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas: enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Ya tenemos la palabra de Dios y este es fundamental para el que quiere servir al Señor en cualquier cosa. Después, tenemos versículos que hablan de aprender y estudiar. Como nuestra responsabilidad, hermanos, tenemos que tomar bien la responsabilidad de personalmente estar estudiando la palabra de Dios y aprendiendo lo que dice. Es una cosa, y para los que han estudiado o que estudian en la facultad bíblica, ya se dan cuenta que al final de 4 años todavía esperamos que recuerdes todo lo que has aprendido. Es una cosa estudiar un tema, es otra cosa aprender el tema. Es como el dibujo de que siempre hablo, de 2 muchachos, iba a decir pibes, pero como no usan esto aquí, 2 muchachos que andan por la calle y están allí con el perro. Y uno dice al otro, yo enseñé a mi perro a silbar. Y el otro se inclina y dice, yo no oigo nada. Y el otro le dice entonces, te dije que le enseñé, no dije que él aprendió. ¿Okay? Es una cosa estudiar. Es una cosa decir que uno fue enseñado. Es otra cosa decir que aprendió. Y la Biblia habla de las 2 cosas. Tenemos que estudiar, recibir la enseñanza, pero también tenemos que aprender. Una de las cosas que me es una maravilla es cómo es que yo dejé de dar exámenes en la iglesia. Porque en Paraguay, no sé si Tina recuerda, pero llamamos la lista, así que enseguida sabemos quién no está. Y
enseguida ya fuimos a visitarle. ¿Por qué no estuviste esta mañana? No me importa que estabas en el hospital. Tenía que salir y estar en la iglesia, ¿ok? Pero la segunda cosa, después de tomar la lista, yo les di un examen de lo que habíamos estudiado la semana anterior. Y todo el mundo entonces tomaba apuntes y se fue a su casa a aprender, no solamente a decir, bueno, yo escuché la enseñanza. Hermanos, lo que les estoy dando gratis aquí desde el púlpito debe costarte algo. Tú debes llevar la información y estudiar y aprender lo que Dios está diciendo en su palabra. Amén, hermanos. Ok, entonces ahora voy a dar el examen. No. Ustedes no están nada acostumbrados, pero tienen que acostumbrarse, porque mis exámenes no son nada en comparación a los exámenes, las pruebas que Dios manda. Aprender o estudiar. 2 Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. En capítulo 2, versículos 1 a 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto implica, si Él va a encargar a hombres fieles, implica que Él también aprendió lo que Pablo estaba diciendo. Si no, ¿cómo Él va a encargar a hombres fieles con lo que Él no aprendió? Encarga, dice. Hay varias cosas aquí que es de suma importancia. En primer lugar, encarga es más que enseñe. Quiere decir que yo paso lo que yo he aprendido a otra persona a que él lo lleva como carga. No es que él dice nomás, ok, yo he oído. Y entra en un oído y sale por el otro, con un hueco entre medio, ¿no? No. Esto encarga, no dice enseña, dice encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto automáticamente implica que ellos tienen que aprender, no solamente tienen que oír. 2 Timoteo 2:7. Considera. Es más que escuchar nomás. Considera lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para usar bien la palabra de Dios, uno no dice, bueno, yo asistí a los cultos. No. Yo aprendí, tomé los exámenes, las pruebas y pasé 100% en los exámenes. Esta es la prueba de que uno ya bien usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos,
apto para enseñar, sufrido. Capítulo 3, versículo 1, también debes saber esto. Debes saber. No debes oír. Debes saber. Segunda Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina. Has seguido mi doctrina. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Versículos 14 a 15 de capítulo 3. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Nota, no lo que has oído. Lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez, ¿qué es lo que él aprendió? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Otro tema importante es la apostasía. Aunque este tema es evidente en toda la epístola, la palabra apostasía misma no se encuentra en toda la epístola. Todo el capítulo 3 y mucho de capítulo 4, sin embargo, hablan de la apostasía. Segunda Timoteo 1:15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Me abandonaron. Es una apostasía sin usar la palabra apostasía. Segunda Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Como dije, todo el capítulo 3 habla de la apostasía, de los días peligrosos, de los tiempos peligrosos, sin usar la palabra apostasía. En capítulo 4, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, la mitología. Él habla de lo que parece la apostasía sin llamarla con la palabra apostasía. En 2 Timoteo 4, versículos 10 a 16, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Nota, él habla del efecto de la apostasía, que aún le desampararon estos hermanos. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos, su Biblia. Pero ¿qué eran los otros libros? Cuánto me gustaría saber. ¿Qué otros libros él dejó allí? Pablo estudiaba mucho. Y aún unos días antes de morir, él quiere estudiar más. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera
se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Cuando Pablo escribe esta epístola, él tiene estos temas en mente y bien se concentra de un corazón de alguien que sabe que su tiempo es corto. Pablo mismo dice ser el escritor. Segunda Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, ya él anuncia quién es el escritor enseguida. La fecha en que escribió se calcula que era en el año 64 después de Cristo. Él dice en 2 Timoteo 1:4, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Él ya una vez más quiere ver a Timoteo. Él dice en capítulo 4, versículos 6 hasta 9, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme. El apóstol Pablo escribe esta epístola con un gran deseo de ver a Timoteo por lo menos una vez más antes de morir. Él ya sabe cuando escribe eso que Tito abandonó la obra y le desamparó a él, amando más a este mundo. Fue a Dalmacia y nunca más, ni en la historia de la iglesia, ni en la Biblia, se oye de Tito. Timoteo sabemos que continuó, no solo porque cuando Pablo le escribe, él todavía está en Éfeso, donde Pablo le dejó, sino en la historia de la iglesia hay mucho escrito en cuanto a Timoteo estando en Éfeso por años después de la muerte del apóstol Pablo. Era la conclusión de una generación muy especial. Cuando Pablo escribe 2 Timoteo, él ya le ve a su vida por último para terminar. Él ya sabe que no habrá más apóstoles. La era de los apóstoles ya llegó a su fin. Ahora él llama a Timoteo de recordar que él tiene que no solo proclamar la verdad, sino encargar la verdad, la palabra de Dios, a otros hombres fieles. Que estos también sean idóneos, con don de enseñar la palabra
Hemos continuado con este tema 2000 años después de la muerte del apóstol Pablo. Y todavía hay necesidad de hombres fieles a quien se puede encargar. Hermanos, yo entiendo. Yo puedo enseñar la palabra de Dios. Puedo encargar a otros con la palabra de Dios. Pero yo no puedo hacer hombre fiel. El hombre fiel es alguien en cuyo corazón nace la fe de cumplir con lo que es ser un hombre fiel. Él mismo tiene que ser un hombre fiel. Hay un dicho que dicen, un refrán que dicen entre los gringos: se puede llevar el caballo a tomar, pero no se puede forzarle a tomar. Yo, que tenía un caballo en Paraguay, aprendí muchas cosas del caballo. Una de las cosas que aprendí del caballo, que me parecía que tenía la forma de caballo, pero más era burro por adentro. ¿Ok? Es que nadie puede forzar al caballo de hacer cualquier cosa. Tú puedes estirar los frenos del caballo, pero el caballo no tiene frenos con discos, ¿me entienden? Él tiene que parar. Y yo recuerdo una vez que estiraba los frenos, pero había una yegua a 100 metros. Y el caballo tenía en mente nada más que la yegua. No le importaba nada de cuánto dolor le causaba en la boca, ¿me entienden? Nosotros somos bestias muchas veces. Es una cosa tener el freno en la boca. Es otra cosa aprender a obedecer a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te ruego que tú utilices bien tu palabra